Bienvenida, fiscal, a la Universidad del Rosario, y le reitero el agradecimiento por su presencia en esta mañana. En casos además como el suyo, sobran las presentaciones, pero permítame destacar su rol como cabeza del Ministerio Público entre 2008 y 2014, y su ratificación en el 2014, así como la destitución en agosto de este año por una Asamblea Nacional Constituyente recientemente instalada y no reconocida por un número importante de países, incluyéndonos. De igual forma, su particular interés por el tema de los derechos humanos, que le han permitido también el ejercicio de la cátedra universitaria en distintas instituciones de educación superior. Bienvenida a esta universidad, doctora Luisa Ortega. Usted sin duda es hoy invitada especial del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario para esta muy interesante conferencia. Bienvenida y muchas gracias. Muy buenos días al rector José Manuel Restrepo Abondado, señor embajador de Turquía, a la rectora Ciudad Única, doctora María Lucía Casas, a los señores egresados, a los estudiantes, docentes y funcionarios de las diferentes universidades de Bogotá, funcionarios del Ministerio de Hacienda. Quiero especialmente saludar a los alumnos de esta prestigiosa universidad. Entre ellos sé que se encuentran muchos venezolanos. Todos ustedes están en mi corazón. Venezolanos que han tenido que partir de su tierra, de nuestro terruño, por las condiciones, por las situaciones que estamos viviendo actualmente en Venezuela. Antes de llegar aquí, a este salón, tuve la oportunidad de compartir con el rector, el doctor Restrepo, y con la doctora Francesca, y me narraban la historia de esta universidad. El honor y el orgullo es para mí poder estar en esta prestigiosa universidad, cuyas paredes, rincones están llenos de historia. Me comentaba el rector que dentro de la rectoría hay un sofá que fue de nuestro libertador Simón Bolívar. Pero un dato curioso que me dice el rector: no se siente, porque quien se sienta allí no se casa. No me voy a sentar, no vaya a hacer cosa que me divorcie. Yo quiero también agradecer la solidaridad y la hospitalidad que han tenido las autoridades colombianas, no solamente con mi persona, mi grupo familiar, grupo de fiscales que tuvimos que salir de Venezuela intempestivamente, sino también con muchos venezolanos. Casi 350.000 venezolanos han salido hacia Colombia en los últimos 2 años. Esa es la data oficial. Por supuesto, siempre hay una cifra oculta que quizás refleja un número mayor, no se sabe, es probable. Por supuesto que también agradezco la oportunidad que me da tanto el rector, las autoridades, de poder estar en esta universidad tan llena de historia. Bueno, será parte de lo que relataré en el futuro sobre lo vivido en este país, que lo siento como mío, me siento en casa. Por eso a todos muchísimas gracias. Me toca conversar o hablar de un tema muy difícil también para mí: los derechos humanos en Venezuela. Yo quiero que ustedes sepan que en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay democracia y tampoco hay libertades. He sostenido que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional, no solamente con 2 sentencias que pronunció el Tribunal Supremo de Justicia, distinguida con números 155 y 156. A través de estas sentencias, el Tribunal Supremo de Justicia procedió a disolver la Asamblea Nacional, o sea, el Parlamento,
o una decisión, cuando los poderes públicos, cada uno de los poderes están expresamente señalados en la Constitución y cualquier alteración a ellos es de orden público, no pueden ser modificados, y mucho menos por una sentencia. Pero esa sentencia también le otorgó al presidente de la República funciones propias del Ministerio Público, acciones indudablemente inconstitucionales, y así un sinfín de acciones inconstitucionales que son violatorias de los derechos humanos. Y esta situación se ha venido profundizando de manera acelerada, sobre todo con la implementación, la puesta en funcionamiento de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo la llamo la Constituyente Presidencial, porque es para satisfacer los caprichos del presidente de Venezuela. Ya tiene más de 2 meses esta constituyente, y la paz y el bienestar que se prometió con la misma no se alcanzaron. Anoche yo veía unas declaraciones de un alto funcionario del gobierno venezolano que decía que se iba, después de las elecciones de gobernadores que van a ser el próximo domingo, se va a firmar un convenio de convivencia. No puede haber convenios de convivencia si no hay libertades, si no hay justicia, si no hay democracia, si el imperio de la ley no prevalece. Entonces, esa condición solo se logra con todo el cumplimiento de todos estos derechos. Yo no voy a explicar cómo se llegó a esa Asamblea Constituyente, pero fue un procedimiento viciado totalmente, donde el presidente de la República se arrogó ser el soberano. Nuestra Constitución señala de manera expresa que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente solo puede hacerlo el soberano, el pueblo. Y dice la Constitución también que la soberanía reside en el pueblo. Pues no, en Venezuela esa atribución se la arrogó el presidente de la República. Y estuvo toda viciada, plagada de irregularidades, inconstitucionalidades, todo un programa fraudulento, y de forma expedita, de forma express, fue electa esta Asamblea Constituyente. Fíjense que hasta la empresa que maneja las máquinas, se llama Smartmatic, denunció que las cifras fueron manipuladas, es decir, que los resultados no fueron los que anunció el gobierno. Pero bueno, eso será motivo de otra conferencia. Me voy a referir a cómo en Venezuela se violan los más elementales derechos humanos. En cuanto al derecho a la alimentación, no es extraño en Venezuela ver a hombres, mujeres y niños hurgar en la basura en busca de alimentos. De acuerdo al informe de la organización Caritas de septiembre de este año, el déficit nutricional de Venezuela en niños menores de 5 años se colocó de 54%, que estaba en el mes de abril, a 68% en agosto. Es decir, que nuestros niños están mal alimentados, carecen de una alimentación adecuada, lo que trae consecuencias irreversibles y que impactan en su vida, situación que no padecen los hijos y familiares de los altos funcionarios. Y la bolsa de alimento, porque el gobierno da una bolsa de alimento a algunas familias, las vende, no las da, las vende. Se ha convertido en un instrumento de manipulación, de sometimiento y de esclavitud. Es decir, te vendo la bolsa si votas por mí, te vendo la bolsa si piensas como yo pienso, si dices lo que yo digo, si vas a las manifestaciones a apoyarme. Una manera de esclavizar a las personas. Y si a esto le agregamos la dificultad para acceder a los productos de la cesta básica, ya sea por el costo o porque escasean, eso ocurre también con los servicios públicos, la falta de tratamiento del agua potable, suspensión del servicio de electricidad.
De verdad que es toda una calamidad. Tampoco hay garantías en el derecho a la salud. En esta área, el deterioro es absoluto. El deterioro de los centros asistenciales públicos, de la falta de medicamentos e insumos. En enero de 2017, la Federación Médica Venezolana estimó escasez de medicinas en un 85%. Y según la Encuesta Nacional de Hospitales de 2017, publicada por el Observatorio Venezolano de Salud, el 76% de los hospitales les falta medicamento. Al 81 de ellos también les falta material quirúrgico. El 86% de sus equipos de rayos X están dañados. En el 94% los tomógrafos averiados. Y en el 44% de esos hospitales los quirófanos están cerrados. En la calle no hay medicamento. Ustedes deben ver venezolanos venir a Colombia a comprar medicamentos. Y se encuentran, tienen que ser comprados en el mercado negro y a altos precios. Podemos evaluar de esta forma cómo está el derecho a la salud en Venezuela. Por otra parte, no hay derecho a la justicia. No hay justicia imparcial, transparente, objetiva. No hay debido proceso. Dicen algunos, Churchill lo dijo, si la justicia funciona, lo demás funciona. En Venezuela no funciona la justicia. El gobierno ejerce un férreo dominio del Poder Judicial, hasta el punto de convertirlo en el principal brazo ejecutor de las acciones persecutorias a la población civil, por razones políticas o ideológicas, que la persecución en Venezuela, por razones políticas, el pensamiento divergente, son delitos, se han constituido en hechos punibles. Por ello, se utilizó un mecanismo fraudulento en la designación de magistrados. Se desincorporó a los magistrados cuyo periodo no se le había vencido, se les jubiló para poder cambiar a los magistrados. Y lo hicieron bajo un esquema que se aseguraron que la mayoría de los magistrados, su inclinación política pública era hacia el partido de gobierno, llegando muchos incluso a ser militantes del partido de gobierno. Uno era diputado hasta un día anterior de ser juramentado como magistrado. Y para ello se valieron de un procedimiento fraudulento después que perdieron el Parlamento en el 2015. Las elecciones parlamentarias para elegir los diputados en Venezuela fue el 6 de diciembre de 2015. Bueno, el 23 de diciembre, del 7 de diciembre de 2015 al 23 de diciembre de 2015, ya estaban electos los nuevos magistrados. Un procedimiento sumamente expedito. Entonces no puede haber justicia. ¿Y para qué ha servido estos magistrados? Para la persecución y encarcelamiento de la disidencia política, para la aplicación de justicia militar, para evitar, para impedir la persecución penal a jefes de policía, militares y ministros, por la sistemática violación a los derechos humanos. Magistrados que legitimaron la política de inhabilitación. Si tú eres un contrario político y yo sé que vas a ganar en las elecciones, yo te inhabilito. Para eso utilizo el Tribunal Supremo de Justicia. Y desmantelaron el Ministerio Público. Yo quiero decirles que al Ministerio Público llegaron con un ejército de ocupación. ¿Qué país del mundo han asaltado militarmente al Ministerio Público? Solamente en Venezuela. Yo no conozco otro caso. Rector, yo he estado revisando si hay algún caso que haya sido ocupado militarmente, un Ministerio Público en el mundo. No conozco un caso. En Venezuela ocurrió eso. No solamente de la mano del Tribunal Supremo de Justicia, sino también de la mano de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Debo decir que no fue con la Constituyente ni con esta sentencia que el Poder Judicial ya estaba sesgándose hacia el gobierno,
sino que ella venía ejecutando acciones para construir un aparataje de Estado de carácter policial y militar. Sobre todo con la figura que ahora se ha impuesto en Venezuela, que son los civiles armados. Civiles armados a la orden del gobierno, pero que no entregan cuenta, ni es posible tener un control sobre ellos, que están dirigidos a enfrentar y reprimir cualquier expresión de descontento creciente en la población frente a la agobiante situación económica, política y social del país. Uno de los hitos, diría yo, de este plan para reprimir fue una resolución del Ministerio de la Defensa, la resolución 8610, eso fue de enero de 2015, mediante la cual se inicia un peligroso cambio en el modelo de Estado hacia el control militar, otorgándole plenas facultades a la Fuerza Armada Nacional para el control del orden público, función que constitucionalmente le corresponde a los civiles, porque es de carácter civil, no solamente porque lo dice la Constitución, sino también lo dicen las leyes que desarrollan la actividad de los cuerpos de seguridad ciudadana. A partir de esa resolución, toda manifestación o expresión contraria al gobierno constituye una insurrección que no afecta ya el orden público, sino el orden interno, y así lo han manejado, razón por la que autorizan la actuación militar. El ciudadano que protesta, el joven que protesta, el estudiante que protesta, y en Venezuela está consagrada el derecho a manifestar, pero la persona que manifiesta, que protesta, pasa a ser un enemigo de acuerdo a esta resolución, pasa a ser un objetivo militar, contra quien puede incluso, de acuerdo con la resolución, utilizarse fuerza letal, lo cual contraría expresamente la Constitución. Las advertencias que se hicieron sobre esta resolución, que las hice por escrito y públicamente, fueron entendidas y consideradas como un acto de traición. Es decir, esa resolución es inconstitucional. Bueno, están expresando un acto de traición. El derecho a la vida y a la integridad física tampoco se garantiza en Venezuela. Uno de los índices de homicidios más altos del continente los tiene Venezuela. En el 2016, estas cifras del Ministerio Público, se cometieron 21.752 homicidios intencionales o dolosos. Por cierto que para la recolección de estos datos nosotros utilizamos el protocolo de Bogotá, que es un protocolo que surgió de un grupo de intelectuales estudiosos de las estadísticas de los homicidios y que se reunió aquí en esta ciudad y que diseñó un mecanismo, una herramienta para la recolección de datos. Nosotros utilizamos ese protocolo, habíamos venido utilizando ese protocolo para la recolección de los homicidios intencionales o dolosos. Quiero decirle que este número de homicidios representa una tasa de 70.1 por cada 100.000 habitantes. Altísima. Dicen también los entendidos en la materia que el índice de homicidio de un país determina el grado de inseguridad de un país. Entonces pueden medir por allí la inseguridad en Venezuela. Y fíjense que el 86,6% de esos homicidios fueron ejecutados con armas de fuego. El poder del fuego, que incentiva también la inseguridad, que propicia la inseguridad, que exacerba la violencia. Y Venezuela en los últimos años ha venido armando a los civiles. Desconozco el propósito, porque eso es lo oscuro. Pero frente a esta escalada de violencia, el gobierno ejecutó diversos planes de seguridad. Si se les puede llamar planes, porque eran así, como vaya viniendo, vamos viendo. El plan Madrugonazo a Lampa, el Divise, cualquier plan, pero el último, las OLP.
Organización para la Liberación del Pueblo. Como vieron que ellos no tenían resultados con algunos planes, el último que lanzaron fue este plan represivo. 505 venezolanos fueron ejecutados en el marco de ese plan. Las OLP nacieron sin que mediara un estudio previo de las condiciones, de cuáles eran las razones por las cuales había ese alto grado de inseguridad, sin un plan preventivo, sino que sin socializar con la población cuáles eran sus necesidades, sino que fue un plan que se le ocurrió a alguien lanzarlo. Este plan se concretó en algunos de los barrios en los que habitan las poblaciones de mayor carencia en Venezuela, de las principales ciudades, por supuesto, con el objetivo de la supuesta liberación de los lugares en donde presuntamente operaban sujetos de grupos delincuenciales. Allí comisiones policiales y militares ejecutaban una suerte de toma militar, generalmente en horas nocturnas o en la madrugada. Impedían la movilización de la población, ingresaban de forma masiva y violenta a las viviendas, desalojaban a las personas, les expropiaban las viviendas sin que mediara un proceso indemnizatorio y los enseres le causaban destrozos a la propiedad. Un proceso de criminalización de ciertos grupos humanos a quienes se les acusaba de desestabilización económica, de bachaqueo, violencia paramilitar y otros apelativos. Aclaro, en Venezuela se le llama bachaqueo comercializar con productos, por los bachacos que portan algunas mercancías, o sea, algunos alimentos. Bueno, se les da el nombre también en Venezuela de bachaqueros y bachaqueos, es un apelativo que se utiliza. Por lo que estos debían ser combatidos como enemigos de la población y por supuesto tenían que ser exterminados. 505 personas fueron ejecutadas. Los jóvenes de sexo masculino los separaban del grupo familiar y de rodillas, de acuerdo a las experticias que nosotros tenemos, protocolos de autopsia, fueron ejecutados de arriba hacia abajo, es decir, estaban o sentados o de rodillas. Y después simulaban supuestos enfrentamientos policiales y militares, sembrándole evidencias, sembrándole pruebas. Y las víctimas aparecían como peligrosos delincuentes que habían accionado armas de fuego contra las fuerzas policiales y militares. Y muchos de ellos, investigaciones, resultaron ser gente trabajadora, estudiante, gente humilde, cuyo único delito fue ser humilde. Asimismo, se producían en el transcurso de los operativos cientos y hasta miles de detenciones simultáneas, en las que las personas eran privadas de libertad durante varias horas e incluso días, con el pretexto de verificar su identidad y registro policial. Los extranjeros fueron blancos de detenciones masivas y de vías de hecho para procurar su expulsión del territorio nacional, sin ninguna fórmula procesal, sin ningún derecho a defenderse, sin que mediara el debido proceso. Debo mencionar también los hechos ocurridos a partir del mes de junio de abril de 2017. Fueron casi 4 meses de conflictividad. Los jóvenes salieron a manifestar pacíficamente, a entregar una comunicación. Si tú quieres manifestar para ir a entregar una comunicación en Venezuela, hay que permitirle que la persona entregue su reclamo,
que entregue su solicitud. Nunca se les permitió. Y eso se tornó violento. Yo también cuestiono la violencia. Yo soy una mujer de paz. Pero, ¿por qué no dejarlos llegar hasta donde querían llegar para que entregaran la comunicación? Y comenzó el enfrentamiento. Constantes ataques a los manifestantes. Ataques, primero con bombas lacrimógenas, después fueron con perdigones, después fueron con armas de fuego directamente. Hubo un caso, que entre los muchos que me llamaron la atención, donde un funcionario de la Guardia Nacional, como uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, pasó sobre un manifestante, le pasó la tanqueta por encima. Nosotros citamos al conductor de la tanqueta para imputarlo. No, porque ¿cómo va a atropellar atropelló un grupo, pero a uno de ellos le pasó por encima la tanqueta? Y el tribunal dijo que yo le estaba violando los derechos humanos al conductor de la tanqueta, no al muchacho que le pasaron por encima. O sea, una distorsión de la realidad, un estado de negación de la realidad. Ahí se produjo la muerte de 131 venezolanos asesinados y más de 2.000 lesionados. También entre ellos está el caso del joven Bernadette, que se produce la muerte del joven e inmediatamente voceros de gobierno no calificados porque ellos no tienen la investigación criminal. Y quien debe hablar de un tema es quien maneja el tema. Salieron a decir que el joven lo había matado un compañero con una pistola de perro, cuando nosotros teníamos todas las evidencias en la mano y hasta el video, cuando el Guardia Nacional le dispara y lo impacta lamentablemente en un sitio muy vulnerable y que le produjo la muerte como a pocos minutos. Eso también fueron motivo de señalamiento hacia mi persona de ser terrorista, porque solamente los terroristas dicen que ese joven no murió por una pistola de perro. Bueno, con todo en contra, desde el Ministerio Público iniciamos todas las investigaciones con objetividad y con transparencia. No fue posible. El Ministerio Público, como titular de la acción penal en Venezuela, y aquí en Colombia también, el Ministerio Público es el titular de la acción penal. En la región, casi todos los países han asumido como forma de enjuiciamiento el sistema acusatorio, dejando atrás el sistema inquisitivo. Pues no, el tribunal decía, cuando el Ministerio Público pedía libertad plena, el tribunal decía que no, imputaba el tribunal, una defensa jurídica, los dejaba privados de libertad. Y no solamente eso, en casos ocurrió que el tribunal también decía, bueno, vamos a darle la libertad, pero el cuerpo policial se negaba a darle la libertad a la persona que estaba detenida. Y todavía tenemos muchos con boletas de excarcelación que permanecen en las cárceles porque los cuerpos policiales no quieren darle la libertad. Más de 400 venezolanos fueron procesados por justicia militar. Civiles, solamente por manifestar. De estos 135 venezolanos que perdieron la vida y más de los 2.000 lesionados, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, al menos 25% de los fallecidos fue por responsabilidad de la acción directa de los cuerpos policiales y militares. Y un 40% responsabilidad de los civiles armados, de ese cuerpo de civiles armados que tiene el gobierno de Venezuela para reprimir a la disidencia política. Y de estos casos, al menos 60%, los organismos responsables no procedieron a ejecutar las órdenes de aprehensión o la entrega del funcionario que había cometido el delito a que había violado los derechos humanos. En Venezuela se ha ejecutado en los últimos años un proceso bien estructurado de sometimiento a la población
a la voluntad de quienes detentan el poder, lo que implica la violación de todo principio democrático, persecución de la disidencia política, del pensamiento divergente, como ya lo dije, estado de terror que imposibilita el ejercicio de los derechos ciudadanos, los conculca, los cercena. Cualquier posibilidad de desarrollo humano encuentra un obstáculo para ello. Es imposible ejecutar cualquier acción que no sea el pensamiento de quienes detengan el poder. Toda esta situación ha obligado a millones, oigan esto, a millones de venezolanos a salir del país. Las cifras dicen que son más de 2 millones de venezolanos que han salido en los últimos años de Venezuela, de los cuales, en los últimos 2, 350.000 aquí en Colombia. Es lamentable y es doloroso encontrarse a tantos venezolanos en cada espacio, en cada sitio. Le comentaba a la doctora Francesca, desde que llegara el rector, una venezolana, una médico prestigiosa, vendiendo arepas aquí en Bogotá. Qué lamentable. Un muchacho ingeniero que lo conocía mi asistente, vendiendo objetos también de buhonero. Esto no puede ser, un país tan rico como Venezuela. Tenemos petróleo, tenemos minerales, oro, diamante, coltán, recursos hídricos. Ese dinero, lamentablemente, no va a la población necesitada. Ese dinero del bolsillo de un grupo. La corrupción, que es lo que lamentablemente genera todos estos problemas. No solamente la corrupción, el narcotráfico también. Después hablaremos de ese tema. Por otra parte, en Venezuela, elegir y ser elegido también es un derecho humano, pero también ha sido conculcado. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, esta universidad tiene el Observatorio Venezolano más de 2 décadas, o casi 2 décadas, estudiando la situación venezolana. Le decía a la doctora Francesca y al rector que me gustaría interactuar con ustedes en ese tema. Qué interesante debe ser, y quizás yo pueda aportar también algunos cifras, elementos, y que pudieran seguir, contribuir para un posible diagnóstico y soluciones. Yo en lo particular quiero mucho a los colombianos. Y nuestro libertador Simón Bolívar también. Bolívar quiso mucho este país. Es más, la idea de Bolívar era la Gran Colombia. O sea, no dijo la Gran Venezuela, la Gran Colombia. Por el amor que sentía por este país. Les decía que elegir y ser elegido en Venezuela también es un derecho humano. En el 2016, en Venezuela, la Constitución establece la revocatoria de mandatos. Fue convocada un proceso para revocar el mandato presidencial. Pero quienes lo convocaron se encontraron con todos los obstáculos. Es más, casi terminan privados de libertad. Es decir, ejercer un derecho político los convertía en reos de delitos. En definitiva, no se pudo realizar porque todas las trampas las hicieron a la vista complaciente del órgano rector en materia electoral, el Consejo Nacional Electoral. Y ahora, el próximo domingo, hay unas elecciones regionales. Elecciones para elegir los gobernadores de los estados, las cuales debieron realizarse en diciembre del año pasado, pero por lo que sea no se realizaron, no había plata, no había tiempo, lo que sea. Pero para realizar la constituyente sí sacaron plata de manera
veloz. En un mes juntaron todo el proceso y lo revisaron y eligieron fraudulentamente esa constituyente. El régimen dictatorial que hay en Venezuela pretende hacer ver ante el mundo que en el país se respetan las libertades con este proceso. Pero basta una mirada de los diversos hechos registrados, desde la convocatoria hecha de forma unilateral, para percatarse de que el proceso está plagado de irregularidades e incluso de obstáculos y amenazas contra los candidatos que concurren bajo una propuesta distinta al reinado de miseria que plantea el partido de gobierno. Es bochornosa la campaña. Yo no sé si ustedes han visto el candidato a un estado, Carabobo. Qué bochorno, qué pena. Cuando vi eso sentí pena. O sea, ¿cuál es la propuesta de país? ¿Cuál es la propuesta de solución a los problemas? ¿Cuál es la propuesta de un hombre de Estado, de un estadista, de un hombre republicano? ¿Cuál es la propuesta? Montarse en un burro. O sea, actuar como una persona normal. Eso le resta seriedad a un país. Eso riñe con los principios de un Estado republicano, de un Estado apegado a los humanos, a la honorabilidad, a la respetabilidad. ¿Cómo tú respetas a una persona con esos niveles de ridiculez? Dígame, otra candidata se metió un ring a boxear. ¿Qué es eso? Qué vergonzoso, me da pena. Siento pena, porque en definitiva son venezolanos. Bueno, la reubicación de los centros electorales, el impedir el retiro de los postulados opositores que se sumaron a la iniciativa unitaria. Es decir, había dos candidatos, uno decidió apoyar al otro, declinar su candidatura. Bueno, le pusieron todos los obstáculos. Y no me dijo bien cómo es el caso. Lo cierto es que cuando decide el Tribunal Supremo, ya no tenían tiempo. O sea, cercenado todos sus derechos humanos. La apertura de procesos judiciales a los candidatos opositores y el exigir que los ganadores, oigan esto, deben reconocer a la ilegítima Asamblea Constituyente Presidencial. ¿Dónde está? ¿En qué instrumento jurídico está eso? Un gobernador se tiene que juramentar delante de una Asamblea Constituyente. El gobernador se juramenta delante del Consejo Legislativo de los Estados. No es un oficio jurídico. Y esto ocurre también bajo la mirada complaciente del Consejo Nacional Electoral, organismo que se ha enlodado, organismo que ha perdido que está desprestigiado, que no tiene credibilidad. Intimidar a los electores y desmovilizar a quienes buscan vencer las opciones del gobierno. Eso se ha convertido, eso es una amenaza. A los funcionarios públicos los persiguen, les dicen que le van a quitar el carnet de la patria. El carnet de la patria es un documento, como una cédula con el que han manipulado a los venezolanos y que se ha convertido en un instrumento también de esclavitud, porque esa es una forma de esclavizar a la gente, que no piensen, que nada más el tiempo se les vaya a buscar alimentos, lo básico para vivir, para poder someterlos. Nos han sometido más por la ignorancia que por la fuerza, dijo Bolívar. Prometiéndonos convertir un pueblo en ignorante. Sin embargo, para el país y la comunidad internacional, nada de lo que ocurre respecto a los próximos comicios es un secreto. Y yo hoy también aquí lo denuncio. Y en consecuencia el mundo está atento a la posible reacción de la secta gubernamental ante una inminente derrota. Y yo quiero decirlo hoy, por primera vez, públicamente, estoy haciendo un llamado a votar, porque yo soy una demócrata, creo en las libertades, en la democracia, en la alternabilidad de mandatos. A ejercer ese derecho constitucional, a ejercer ese derecho humano, votar. Llamo a los venezolanos a votar.
pese a que las condiciones son desfavorables y el CNE, es el órgano rector, es un ente totalmente desacreditado y parcializado. Pido a todos los venezolanos que no retrocedan ante las amenazas, que venzan el miedo, que acudan masivamente a las urnas electorales y tengan confianza en derrotar a quienes han pretendido someternos y esclavizarnos a través del hambre, la miseria y la enfermedad. El pueblo es quien cambia gobiernos, el pueblo es quien quita y pone presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados, y al pueblo no pueden silenciarlo. No pueden permitir que le quiten el derecho a la esperanza, no pueden permitir que le quiten el derecho a expresarse. Y una forma de expresarse es el voto. En democracia, el voto es la expresión máxima de ella. A mi amado pueblo de Venezuela, que mando este mensaje, seguiré alzando mi voz. No descansaré en la lucha por los derechos de todos los venezolanos. Les pido mantener la esperanza viva y mantenerse activo en la lucha por nuestros derechos y por la democracia y por las libertades. Y a ustedes, muchísimas gracias por la paciencia. Muchas gracias, señora fiscal Luis Ortega, por sus palabras. El grupo de Red por Libertad de Venezuela le quiere entregar a nuestra señora fiscal unas flores. Abrimos el espacio para preguntas. Vamos a abrir el espacio para que estén los estudiantes, la universidad, después pasaremos a los estudiantes que deseen hacer una pregunta a la fiscal. Buenos días, señora fiscal. Yo tengo una pregunta. Usted está buscando ayuda en Estados Unidos, que en este momento es un país que tiene una lógica, digamos, racista y xenófoba con nosotros los latinos, y que es un país muy agresivo, en especial hacia Venezuela, y que Hugo Chávez declaró como enemigo de Venezuela. ¿Por qué usted busca ayuda en este estado? ¿Por qué no un país más neutral como Alemania o un país europeo? Bueno, yo creo que hay una información errada, porque la primera ayuda que yo pido es a Colombia. El primer país que llego es a Colombia, donde me siento identificada y donde reitero la hospitalidad de las autoridades de este país. Reitero la solidaridad de la gente en la calle. Es impresionante cómo el colombiano maneja la situación de Venezuela. Me explican cosas que, bueno, no, de verdad está pasando eso también, cosas que de pronto se me escaparon.
Pero no es así. Yo quiero la solidaridad de todo el planeta, de todo el país, de los colombianos, de los norteamericanos, de los chilenos, de los argentinos, de los brasileños, de los europeos, de los asiáticos. Venezuela necesita la ayuda de todos. Y si son los norteamericanos, son los colombianos, son los africanos quienes nos van a ayudar en esto, bienvenidos. En el marco del respeto a la autodeterminación de los pueblos, en el marco del respeto de las leyes venezolanas, son bienvenidas todas las ayudas. Llamar a la ponderación, al gobierno de Venezuela, llamar a la sindéresis, llamar a oír al pueblo lo que está diciendo. Eso es, la solución pasa por allí. Y yo estoy denunciando ante los ministerios públicos, con evidencias que tengo en la mano. Alguien me decía, pero todavía no hemos visto resultados. Pero es que la que tiene premura soy yo, quienes tienen premura son los venezolanos que queremos salir de esta situación. Porque lo que le planteamos a algunos fiscales generales con evidencias, tienen su tiempo y se verá pronto el resultado. Pero seguimos trabajando. Yo estoy trabajando por los venezolanos, estoy trabajando por recuperar las libertades, por recuperar la democracia, y voy a seguir en esto, alzando la voz en nombre de los venezolanos. Pronto veremos resultados, generación de cuentas, a los testaferros. En eso estamos, y pronto veremos resultados. Señora fiscal, buenos días. Dos preguntas cortas. La primera, ¿qué consecuencias puede traer que el mismo ente acusador sea ahora el ente defensor, con Tarek Saab como fiscal y defensor del... Y segunda, si ustedes llevaban alguna investigación con las empresas que iban a distribuir el CLAP, que hasta donde yo tenía entendido, la que distribuye la harina, algún producto mexicano, estaba fuertemente vinculada con Diosdado Cabello. Las investigaciones, hay una verdad en Venezuela. Vamos a ver cómo explico esto. Quien era defensor durante su periodo, su desempeño como defensor, Venezuela bajó en el nivel de defensa de los derechos humanos. Búsquenlo por las redes. No te sabría decir cuál es el nivel que bajó, pero nosotros teníamos un nivel que nos catalogaba como Estado respetuoso de los derechos humanos. Con Tarek William Saab, Venezuela perdió esas condiciones porque la posición que adoptó él como defensor de los derechos humanos no fue la más adecuada, sino que se puso del lado del Estado, del lado del gobierno, en aquellos a los que se les había violado los derechos humanos. Entonces, bajo ese criterio, y legítimamente también fue designado fiscal general. De acuerdo a nuestra Constitución, el Ministerio Público, la primera atribución que, de acuerdo al artículo 285, numeral 1, es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y garantizar el respeto a los derechos humanos, a los tratados y convenios internacionales celebrados por la República. Es decir, que la primera atribución del Ministerio Público, del fiscal general y de todos los fiscales es el respeto a los derechos humanos. O sea que este ciudadano no entiende. Por cierto, está en un curso en hechos de corrupción. 6 empresas estaban siendo investigadas, donde empresas que son de sus testaferros habían celebrado contratos con un ciudadano al cual le habíamos pedido privativa de libertad. Se le pidió privativa de libertad, se sustrajo de la justicia. Cuando él asume como fiscal general, regresa este ciudadano y ahora es víctima. Después que defraudó, defalcó a la industria petrolera, ahora es víctima, su socio. Bueno, y nosotros, yo en mi caso, seguiré reclamando por el respeto a los derechos humanos.
Buenos días, señora fiscal. Mi pregunta apunta a lo siguiente. Según sus declaraciones, durante el régimen de Maduro se han violado los procesos de licitación para diversas contrataciones. ¿Cree usted que ese es un fenómeno exclusivo del régimen dictatorial de Maduro o también se presentó en el gobierno de Chávez? Mira, el día que los delitos no ocurran, estamos frente a leyes naturales. Si está tipificado en una ley en Venezuela o en cualquier país un delito, es porque esa conducta ocurre y la sociedad tiene la necesidad de regularla. En consecuencia, se crean leyes para regularla. ¿Sí? En todos los gobiernos, los estados, los países hay corrupción de los distintos tipos penales. Y por supuesto, sí los hubo y los habrá también en los futuros. Nadie escapa de eso, la corrupción. Mira, yo no sé quién decide, quién pregunta. Sí. Ah, tú. Perfecto, chévere. Okay. Buenos días, señora fiscal. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la intervención que acabaste de hacer. Y no sé si entendí bien, pero tú dijiste que hubo en Venezuela alrededor de 500 casos de homicidios presentados como falsos positivas con pruebas viciadas. ¿Es así? Claro, no entendí la pregunta, pero yo te voy a explicar lo que yo dije. En el marco de las OLP, Operación para la Liberación del Pueblo, que lo expliqué, que fue un plan que no se planificó, que es incongruente, un plan que no se planificó, que se ejecutó en sectores populares donde se llevó violando los derechos humanos. En el marco de ese plan fueron ejecutadas 505 personas. Por cierto, que hoy voy a lanzar un blog, una página, ahí va a estar colgado ese informe de las OLP, de todo lo que hizo el Ministerio Público, los fallecidos, incluso los nombres. Entonces, es en el marco de esos operativos fueron ejecutadas esas personas. Buenos días, señora fiscal. Yo soy venezolano más de los que usted mencionó al inicio de su presentación, que lleva profundamente en su corazón. No tengo ninguna pregunta para usted, simplemente un agradecimiento profundo. Usted es la única fuente posterior a su trabajo en la que confiamos. Le agradezco mucho que no baje los brazos y de corazón pues llévese este mensaje de todos los venezolanos que estamos aquí en la universidad. Confiamos en usted y realmente le agradecemos mucho todo el esfuerzo que va a continuar haciendo. Muchísimas gracias. Buenos días, soy la más y mi pregunta es, ¿por qué espero tanto hablar de lo que pasa en el gobierno venezolano si se viene ocurriendo antes de 2007? Sí, en 2007 yo no era fiscal general, pero yo te voy a invitar a que revises los medios de comunicación. Recientemente busqué uno en Nacional 2009, 2010, cómo yo fustigué la actuación policial. Busca los titulares, incluso el Nacional abría con esa información. Cómo yo venía fustigando, además también la intervención policial. Yo soy garantista de los derechos humanos. Mi estructura mental es de respeto a los derechos humanos. A mí no me gustan los regímenes policíacos, militares. O sea, me gusta la democracia. Soy una demócrata, me gusta la paz. Y por supuesto, siempre esos operativos policiales los fustigué. En enero de 2015, cuando salió la resolución 8610 a la cual hice referencia, también va a estar colgado en ese blog la carta que yo le mandé al ministro de la Defensa. Y cómo públicamente dije que con esa resolución se estaban violando los derechos humanos. Me dijeron terrorista porque yo estaba denunciando que esa resolución violaba los derechos humanos. Porque además estábamos implementando
la militarización de la seguridad ciudadana. En Venezuela la seguridad ciudadana tiene que ser civil, ejercida por civiles. Y bueno, se estaba militarizando la seguridad ciudadana y crearon un concepto de orden interno. Cuando es seguridad ciudadana, el orden interno es otro, porque una cosa es seguridad de Estado y otra cosa es seguridad ciudadana. Son dos conceptos distintos, que seguramente los estudiantes de Derecho, politólogos, quizás lo manejen mejor que yo, pero son dos conceptos distintos, confundieron esos conceptos en Venezuela. Y así, cuando las OLP, junio de 2015, las OLP, la primera que salió a cuestionar las OLP en Venezuela fue la fiscal general. Y 2 años duró las OLP y 2 años yo dándole duro a las OLP. Y en marzo, 29 de marzo, 30 de marzo, ¿no? 27 de marzo, no recuerdo la fecha de las sentencias, cuando disuelven la Asamblea Nacional y asumen atribuciones del Ministerio Público, la que salió a denunciar esa ruptura del orden constitucional fui yo. O sea, yo siempre he sido protestataria en defensa de los derechos humanos. Ahora sí, respecto a los derechos humanos, yo también estoy ahí. Pero estoy en contra de la violación a los derechos humanos. Donde haya una violación a los derechos humanos, yo estaré haciendo oposición. Estaré cuestionando esa actuación. Estaré buscando los mecanismos para que se restituya la situación de respeto a la persona. Usted que estaba hablando de un poco de historia, el conocido Pablo de Tarso fue un perseguidor a la muerte de los cristianos en su época. Durante su ejercicio como fiscal, usted fue perseguidora y acusadora por el más emblemático, Leopoldo y Antonio Ledesma. ¿Qué me puede decir al respecto? O sea, por lo menos Pablo de Tarso en aquella época, él confesó con su boca y su corazón por todos los pecados que había cometido. Usted, cuando va a decir de su boca todos los delitos, por ejemplo, de derechos humanos contra Leopoldo, que es el más emblemático, Antonio Ledesma, cuando se nombró a la Asamblea, perdón, al Tribunal Supremo, fue también durante su ejercicio, ¿okay?, como fiscal. Usted mencionó de que eso fue algo totalmente fuera de ley. Muchas gracias. Fíjate lo siguiente, los ministerios públicos, de acuerdo al conocimiento que tengo, su actividad es el ejercicio de la acción penal, perseguir el delito. Aquí, en Brasil, Argentina está asumiendo, ahora va a asumir el sistema acusatorio, Uruguay lo acaba de asumir. No es otra función que ejerce el ministerio sino perseguir el delito. No pude haber hecho otra cosa sino perseguir el delito. ¿El delito de Leopoldo? Yo lo dejé hablar, por favor. Gracias. El proceso penal acusatorio implica intervención de varios actores. Aquí voy a actuar como docente. Implica varios procesos. Quien investiga no puede ser quien juzga. Y quien investiga tiene que apoyarse con los órganos de investigación penal a los fines de recabar evidencias que demuestren la culpabilidad o la inocencia del individuo que está siendo objeto del proceso penal. Es decir, que el Ministerio Público se apoya con los cuerpos de policía y le dice: recábame esta evidencia, hazle una prueba balística, hipotético aquí. Entonces el policía hace la policía científica, de investigación criminal, practica la evidencia, se le entrega al Ministerio Público y el Ministerio Público, con todas esas evidencias, decide, o sea, presentar una conclusión, que en Venezuela se llama acto conclusivo. Se acusa, se sobresee
o se archiva el expediente con esas evidencias, van ante un juez de garantía, que en Venezuela se llama juez de control. ¿Por qué es un juez de garantía? Porque debe garantizar que se hayan cumplido los procesos que hayan sido ajustados a la Constitución y a la ley. Es decir, que hay unos cuerpos policiales de investigación criminal, no es que son policías de seguridad ciudadana, son científicos, expertos. Hay fiscales y acuden ante el juez de garantía. El juez de garantía dice si se va a juicio o no se va a juicio. El juicio en Venezuela es oral y público. Es decir, que pueden verlo todas las personas. Todo el que quiera verlo puede entrar. La única limitación es la capacidad del auditorio, del estrado, de la oficina, del espacio. Y en Venezuela ese proceso fue público. Hubo una apelación, una corte de apelaciones, después fue a casación. O sea que hubo un debido proceso, que yo no llevé, sino llevaron unos fiscales e investigadores. Durante ese proceso, y actualmente, ocurrieron algunos hechos que ameritaron mi intervención. Yo te puedo decir que yo ordené una medida de protección a favor de la esposa de este ciudadano. Yo ordené que esta ciudadana se le protegiera porque yo consideraba que sus derechos humanos se le estaban vulnerando. Entonces, es bueno informarnos un poco sobre cómo ocurrieron los eventos. Es decir, que no es el Ministerio Público quien interviene en un sistema acusatorio, intervienen una serie de actores. A todas estas, en el proceso penal venezolano, sistema acusatorio internacional, debe ser así, debe privar el debido proceso, es decir, desde el mismo momento que la persona es aprendida en flagrancia o porque sea imputada a través de una investigación penal, tiene derecho a acceder a su defensa, a acceder a las pruebas, asesorarse con sus abogados o abogados de su confianza. Una de las causas que me trajo con el Poder Judicial y con justicia militar fue precisamente que no había debido proceso, no era el abogado defensor. El abogado defensor no era el de la confianza del imputado, era de la confianza de quien lo estaba juzgando. Ahí no puede haber objetividad. Todo ciudadano, durante mi gestión como fiscal general, tuvo a su abogado de confianza. Y este ciudadano también lo tuvo. Y en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, yo denuncié que había irregularidades en el proceso de selección de los magistrados. Yo fui la que lo dije, 23 días, yo no firmé. Yo dije, no, esto es irregular, yo no firmo esa acta, dije, pues ese procedimiento es irregular. Entonces es bueno informarse. Tengo un informe de Human Rights Watch, en donde tanto el presidente Nicolás Maduro como la Fiscalía General de la República aseguraban en la violación de los derechos humanos en el marco de las protestas o manifestaciones del 2014 eran aisladas, es decir, durante esas manifestaciones no se violaron los derechos humanos. Parece que no te entendí. Discúlpame, pero no te entendí. Hay un informe en donde asegura que el presidente Nicolás Maduro y la Fiscalía General de la República aseguraron que durante las manifestaciones del 2014 no se violaron los derechos humanos. ¿Usted sustenta todavía esa afirmación que no se violaron los derechos humanos? No. Cuando se violaron los derechos humanos en el 2014 durante mi gestión, yo dije, hay violaciones a los derechos humanos. En casos concretos, los podemos hablar perfectamente.
Pero cuando hay violación a los derechos humanos, cuando hubo violación a los derechos humanos, yo expresé claramente que lo había. Muchas gracias, señora fiscal. Ya lleva rato. Deja la última. Una sola. Gracias, señora fiscal, por aceptar la invitación del señor rector y el Observatorio de Venezuela. Bueno, mi pregunta es, dado el quebrantamiento del Estado de Derecho y de las libertades civiles y políticas en Venezuela, más allá de acudir a las urnas, como usted ha invitado a los venezolanos, para usted, ¿cuál es la salida de la crisis política, económica y social de su país? Yo sé cuál es, pero no sé si como fiscal general me está dando hacer esas propuestas. A veces me provoca despojarme y decirle a todos los venezolanos cuál es la línea, qué es lo que hay que hacer. Uno de estos días voy a despertar y voy a empezar a llamar a los venezolanos, miren, lo que hay que hacer es esto. Pero que la divina providencia me haga despertar y salir y decirle a los venezolanos cómo es que hay que hacerlo. Muchísimas gracias.